La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia inventan conspiraciones sobre Taylor Swift y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia deben merecer los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara desde el living de Davor Mimisa. Y yo soy Davor Mimisa también, es mi comedor en verdad, pero bueno, desde Plaza Italia, donde el fin de semana pasado pasó la Carmina por acá. Esto es democracia. Fortuna. Esto es democracia en el LSD. Bienvenidos al último capítulo regular de esta temporada de Democracia en el LSD. Antes que nos vayamos a nuestra pausa de febrero. ¿Cómo estás, Jimena Jara? Muy bien, muy bien. No me tocó la fortuna de escuchar Carmina Burana acá, pero hace unas pocas semanas había ido al municipal. Son equipos distintos, porque en el municipal era la orquesta filarmónica y el coro filarmónico, y acá fue el coro sinfónico y la orquesta sinfónica. Pero dos tremendos espectáculos. Y además esto del coro y la orquesta sinfónicos como trepan por Chile. Maravilloso. Me encantó. O sea, por el gobierno metropolitano que es Chile. Qué bueno, buena cosa. Bueno, hoy vamos a conversar sobre la última patita de las reformas, tanto de pensiones como de ISAPRES, que vimos a fines de enero en el Congreso en particular, y cómo queda el gobierno y cómo queda todo después de eso. Y después sobre la noticia que vino ayer del retiro de la vía pública de Ricardo Lagos. Con el dolor de mi corazón voy a hablar del tema. Pero antes, un par de breves noticias de la casa. Se viene pronto el podcast sobre democracia e inteligencia artificial. Ya tuve unas 10 entrevistas con expertos, todas grabadas, ya estoy haciendo guiones y editando capítulos. Se va a llamar Código Democrático. Va a ser su propia serie que tendrán que seguir, que podrán seguir directamente, y sus capítulos van a ser publicados primero ahí, y unos días después cada capítulo va a ser publicado por el canal de Democracia en el LSD. Así que pueden escucharlo todo sin moverse de su escritorio, o pueden seguirla directamente para tenerlos antes y en exclusiva. Por redes sociales les vamos a estar contando cuando tengamos fechas y links para empezar a seguir. Probablemente a inicios de la próxima semana no va a estar el primer capítulo listo, pero espero que durante la próxima semana sí lo esté. Y también el jueves grabamos y enviamos ya el LSD sin censura de enero, que es el capítulo especial de Democracia en el LSD que hacemos cada mes en forma exclusiva para nuestros aportantes. Jimé, temo que nos haremos desperfilar un poquito en este último capítulo, ¿o no? Ups, nos fuimos como de lengua, pero solo porque estaba empezando el año y porque estábamos como en ánimo vacacional, así. Estábamos un poco detonados, como Moreira en el verano, que siempre dice algo así como fuera de tono. ¿Fuimos los voceros de verano de Democracia en el LSD? Sí, y sí. Bueno, en febrero sí se va a venir otro LSD sin censura, para que no se lo pierdan. Y cómo convertirse en aportante y recibirlos y poder leer y poder escuchar tanto los que vienen como el último par que ya hemos publicado. Todos los detalles están en las notas del podcast si nos escuchan. Y así en la descripción del video si nos ven, pero lo estamos grabando en vivo, sin video, así que no hay video. Pero nos vemos súper bien. Nos vemos súper bien, así que ustedes se lo pierden. ¿Vamos con los temas de la semana? Vamos. Hace casi una semana y media que no salíamos con capítulo nuevo, así que han pasado hartas cosas. Básicamente, la última patita de las urgencias legislativas antes de terminar enero e irse para la casa durante febrero. Y resaltaron dos temas. Primero, se vino la votación de pensiones. Y después, la ley corta de ISAPRES, ¿no es cierto? Vamos a hablar primero del primero. El gobierno logró aprobar la idea de legislar en la reforma de pensiones, pero no fue una votación tan tradicional de idea de legislar, ya que el proyecto llegó medio despostado a la Cámara, ¿no es cierto? Como que llegó no en una votación, sino en un montón de votaciones. Entonces, al final era como la idea de legislar casi artículo por artículo. Con lo que básicamente se definía al tiro el tipo de proyecto que iba a discutir la Cámara. Y aprobaron solamente algunas cosas. No se aprobó el aumento de cotización al 6% y que se divide en 3% para ahorro y 3% para solidaridad. Y tampoco se aprobó la nueva organización de la industria del sistema de pensiones, que reemplazaba para mejor, yo creo, a las AFP. Así que el gobierno podrá tratar de reincorporar, dicen ellos, estas cosas en el Senado. Solo hay que recordar que las comisiones del Senado, donde pasará este tema, están
Por ejemplo, la Comisión de Trabajo pasa a mediados de marzo a estar presidida por Iván Moreira. Y su otro... Que como todos sabemos, es oficialista. Claro. Y sus otros integrantes son Rodrigo Galilea, de RN, Luciano Cruzcoque, de Evópoli, Gastón Saavedra, del PS, y Alejandra Sepúlveda, independiente, ex Frente Regionalista Verde Social. Es decir, 2 oficialistas de 5. La Comisión de Hacienda va a ser, que es la otra comisión que va a realizar este proyecto, va a ser presidida por José García Rominot, de RN. Sus otros miembros son Felipe Cast, Juan Antonio Coloma, Jimena Rincón y José Miguel Insulza. Es decir, un oficialista de 5. ¡Yay! Jimena Jara, ¿murió la reforma de pensiones? La pregunta adecuada es si venía con posibilidades reales de cambiar estructuralmente lo que está pasando con las pensiones. Yo creo que no. O sea, esta reforma a las pensiones se hace como, al menos nominalmente, la idea es que tenga un impacto real en las pensiones, ojalá de los pensionados hoy día, y sobre todo en generar una nueva estructura que haga sostenible el sistema de pensiones en el futuro. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. O sea, si mejoran las pensiones hoy día, van a mejorar vía pilar solidario, y las pensiones de mañana definitivamente no van a mejorar con ese pequeño aumento de las cotizaciones individuales. Entonces, yo lo decía la otra vez, esto es como que tenemos 250 lucas y estamos tratando de decidir si pagamos el arriendo o comemos. Y son cosas en las que no se puede elegir porque necesitamos hacer las dos cuestiones. Y eso significa probablemente un monto mayor de cotizaciones individuales y también probablemente más gasto público en pensiones. No hay otra manera. Entonces, ninguna de las dos cosas hoy día es posible, ninguna de las dos cosas hoy día es la que está ocurriendo. Se está dividiendo y hoy día la discusión está trabada en si es 3% para lo individual, 3% para lo solidario, 6% para lo individual, 4% para lo individual, 2% para lo solidario, como si eso realmente hiciera una diferencia. Y lo que ocurre es que los expertos como David Bravo, dicen, ¿sabéis qué? Acá tenemos un problema, el grueso de las pensiones son por concepto de solidaridad del Estado, y esa proporción va a aumentar en el tiempo. Es decir, si hoy día el 80% de la pensión de una mujer en promedio es plata solidaria, en 2 décadas más va a haber peores pensiones aún con esa plata solidaria. Entonces, él dice, bueno, lo que hay que hacer es aumentar el pilar individual, de acuerdo, pero tampoco puedes descuidar la parte solidaria. Entonces estamos tratando de hacer magia, sacando de un lado para poner en otro, y no logramos llegar a un acuerdo que nos permita tener mejores pensiones. Sigue habiendo lagunas, por ejemplo, no hay una gran conversación sobre la formalización del empleo. Entonces hoy día estamos conversando sobre la cotización de la precarización del empleo, o la cotización del empleo precario más bien. Porque ¿en qué le afecta, por ejemplo, a una persona que trabaja en Uber, en Rappi o en Corner Shop, que las cotizaciones sean del 6% individual o del 3 y el 3? Probablemente esa persona no cotiza y no hay una conversación sobre formalización. Entonces, a esta altura lo único que podemos hacer es como convenir que la gente sobre cierta edad ya no debe vivir más, porque básicamente los problemas nos explican son que la gente vive mucho, cotiza poco y gana poco. Entonces, si todas esas cosas cambiaran, las pensiones serían mucho mejores. Es que nos falta voluntad de superar, ¿no, Davor? O sea, estamos atrapados en una guerra política donde el tema de pensiones habla sobre más que las pensiones, sino que habla sobre la idea de cómo nos organizamos como sociedad, y son ideas que se entienden de manera excluyente y de manera no complementaria. Entonces, cuando un mundo político tiene el poder de la discusión, lleva la discusión solamente hacia su lado, y cuando el otro mundo político tiene el poder de la discusión, lleva la discusión solamente hacia su lado. Pero como ningún mundo político puede
ganar la discusión por sí mismo, entonces al final lleva la discusión para su lado, pero los otros impiden que su lado gane y al final todo eso va cambiando y seguimos lo mismo básicamente, y así llevamos 10 años sin una reforma significativa, más que estar poniéndole un poquito más plata a las pensiones solidarias, lo cual ayuda por supuesto, pero no está solucionando los temas de futuro, y lo único que hemos logrado en pensiones en el corto plazo es que lo muy poco que se usaba, lo muy poco que servía el ahorro individual se dinamitó con los retiros. A lo que tú decías antes, en todo caso. Sí, yo perdón, sí. Pero quiero decir que además, voy a decir algo tremendamente marxista, por lo menos desde su perspectiva, que es que a mí me parece muy pueril hablar de pensiones cuando no estamos hablando de la organización del trabajo. Hablar de pensiones cuando no hablamos de la distribución de los impuestos y de la distribución del gasto post pago de impuestos, que era algo que le gustaba hablar a Lagos. Entonces, hablar de pensiones como si las pensiones no tuvieran nada que ver más que con las cotizaciones y con el reparto de los montos, a mí me parece que es súper miope y realmente no cambia nada. O sea, no estamos teniendo una conversación sobre la estructura de las pensiones, sobre la sostenibilidad del modelo, sobre la organización del trabajo en Chile. O sea, la estamos dando, pero un poquito por debajo. Recuerda que varias de las propuestas que tienen que ver con aumentar los ahorros individuales de los trabajadores y poder cubrirlos que los trabajadores no pasen sin estar cotizando, tiene que ver con, por ejemplo, en vez de aumentar las cotizaciones vía impuestos laborales, que tiene que ver con la discusión que propone el gobierno, es aumentar la cotización vía cotizar a través del consumo, que es básicamente aumentar el IVA para llevar esa plata para allá. Ya tenemos en Chile. Pero además la cuestión es como, ¿quién paga eso? Claro. Los pobres. O sea, ¿quiénes pagan el? Es como, hay 10.000 maneras a partir de las cuales los ricos no quieren pagar un mango. Y esto ya, la falta de pudor es increíble. O sea, sale la gente diciendo como, no es conveniente que una pequeña proporción de la población financie a las grandes mayorías. Como si eso no se derivara de lo inconveniente que es esa pequeña proporción de la población tenga concentrada toda la riqueza en sí misma. Sí. Perdón, pero estas cosas me alteran. Hay mundos políticos que están legítimamente, yo creo, dedicados a defender esos intereses. Un concepto nuevo que salió hace poco en Chile, que creo que es muy útil, es esta industria de defensa de la riqueza, ¿no es cierto? Que creo que opera con mucha fuerza en discusiones como esta. Y si bien es normal esperar que quienes defienden a ese mundo lo hagan y propongan estas cosas que básicamente hacen que Chile sea aún más desigual, que Chile como que avance en direcciones contrarias a las correctas, como aumentar el IVA para pagar pensiones con eso, que encuentro horroroso, lo esperable sería que las otras personas, los que no son parte de la industria, o que supuestamente no son parte de esta industria de defensa de la riqueza, fueran un poquito más o menos incompetentes en empujar sus propias ideas y en hacer cosas que sean efectivas. Por ejemplo, lo que tú decías antes, de que el proyecto tenía una gran dificultad de aprobarse en la Cámara de Diputados, lo cual era cierto. Había una discusión, el gobierno no tiene mayoría legislativa, tenía que conseguir apoyo con otros grupos como los demócratas, etc. Después iba a ser aún más difícil la discusión en comisiones y después en el Senado iba a ser aún más difícil. Pero solamente hay que recordar lo hecho por Diego Ibáñez en la discusión legislativa en la Cámara, donde en un momento álgido, donde los demócratas estaban tironeados y tendiendo hacia votar por la idea de legislar el proyecto del gobierno, decide interpelarlos así. Corre audio. Un año entero de debate y me gustaría decir algunas cosas como son. Con cariño, diputados del Partido Demócrata, no se dejen iluminar por la senadora Jimena Rincón, exdirectora de AFP Provida. Porque ustedes no tienen conflicto de interés. Y el gobierno sí acogió su propuesta de 3 y 3 completita. Ustedes la pidieron y el gobierno, ¡pum!, la timbró. Entonces, ¿por qué rechazar que no los obliguen a traicionar su palabra empeñada? Bueno, era un momento álgido donde los demócratas estaban tironeados y tendiendo hacia votar por la idea de legislar del proyecto del gobierno y el diputado presidente del partido del presidente decide interpelarlo así.
O sea, de más está decir que Ibáñez incendió la pradera, con sus palabras, se tiró encima a guapearle a los votos que el gobierno necesitaba para aprobar alguna cosa, acusando directamente a la líder de ese partido que tiene esos votos, y además miembro de la Comisión de Hacienda del Senado que iba a discutir, que iba a analizar el proyecto después, acusándola básicamente de conflicto de interés en este tema. ¿Cómo se puede enfrentarse a esta industria de producción de la riqueza, de defensa de la riqueza, así? O sea, yo creo que este es un pastelazo, un pasteleo, por lo menos, bien importante. Nadie entiende mucho el propósito. Yo tiendo a creer que quería sacar al pizarrón como de manera preventiva a demócratas para que no se alinearan, como dejando en evidencia que si se alineaban con los intereses de la industria, etcétera. Pero me parece súper torpe, porque el gobierno había avanzado a duras penas en esta cuestión y les estaba ofreciendo básicamente la excusa perfecta para trabar una reforma que ha costado un ojo. Entonces, realmente me parece muy, muy, muy torpe. O sea, de hecho, fue tanto que no quise ponerlo en el pastelazo, sino que quise ponerlo acá como el momento, porque sí, como decía, ya era muy difícil que pasara por alguna configuración parecida a la propuesta del gobierno en la Cámara de Diputados. Y en el Senado iba a ser casi imposible. Ahora solamente pedazos mínimos fueron aprobados en la legislar. En el Senado se hizo imposible. O sea, eso fue en parte por las acciones del presidente del partido del presidente. O sea, y como lo conversamos la semana pasada, esta era la última oportunidad que tuvo el gobierno de haber logrado algo significativo en reformas. Esta era la última oportunidad, podría llegar a haber otra, pero realmente esta era la última gran reforma que podía haber. En marzo ya estamos en modo electoral para las municipales y después estamos en modo electoral para presidencial y parlamentaria. Esto fue el gobierno. O sea, y la última oportunidad fue dinamitada por el presidente del partido del presidente. Entonces, errores se pueden cometer, ¿no es cierto? Pero esto creo que es más que eso. O sea, esto yo lo veo como una demostración de la total y completa inhabilidad en términos culturales y de identidad de buscar mayorías, de gobernar en sí. O sea, mirando para atrás, incluso yo no puedo identificar alguna de las grandes oportunidades perdidas de este gobierno que no haya sido perdida por ellos mismos, o sea, por gente de su propio mundo. Desde la teoría política del gobierno que renegó la construcción de la mayoría legislativa cuando aún podía al principio hacerlo y prefirieron gobernar entre menos, creyendo equivocadamente que el 55% de la segunda vuelta pertenecía a Boric en vez de asumir que solo llegaba con el 25% de la primera. Desde la primera semana y la visita a Temucuicui, ¿no es cierto?, pasando por la decisión de no contener a la convención, sino que sumarse a ese ímpetu alienado a la ciudadanía, cada intento de reforma, cada intento de hacer algo sustantivo fue derrotado desde dentro. Y ahora fue el presidente del partido del presidente que hundió la última esperanza de conseguir una reforma importante en este gobierno. O sea, yo lo hallo no solamente terminal, sino que también simbólico. Creo que en términos de grandes reformas el gobierno terminó ese día. Ahora, tampoco es que Diego Ibáñez sea el vocero del gobierno. El gobierno estaba súper tostado con la cuestión. O sea, sí, pero no es como que sea una estrategia. Yo entiendo y comparto, una tontera sin par, pero no representa el pensamiento del gobierno. Está bien, pero generó consecuencias que el gobierno con las cuales el gobierno tiene que lidiar. Y esas consecuencias son que la reforma probablemente en ninguna de las dimensiones parecidas a los que el gobierno quería va a tener alguna posibilidad de llegar a término. Ahora, yo creo que sin Ibáñez esto habría sido lo mismo, ¿no? Como no creo que... Puede ser. O sea, empeoró el ánimo, pero sinceremos, las posibilidades estructurales no estaban. Eran bajas, ahora son nulas. El otro tema, cortito antes de cambiar, fue el de ISAPRE, ¿no es cierto? El Senado aprobó el alza de precios base y una mutualización de la deuda de la ISAPRE, lo que redujo la deuda a más de la mitad de lo que había señalado la Superintendencia de Salud, ya que comparte los costos y riesgos asociados al alza a más personas. La otra cosa que se aprobó fue el fortalecimiento de FONASA con la modalidad de cobertura complementaria que facilita la incorporación de seguros privados como complementos a FONASA. Todo esto tiene varias aristas. En la práctica, los impactos van a tener que ver con un alza importante de muchos planes de ISAPRE. Se calcula que hasta 40% en algunos casos podrían llegar a subir. También se salvarán financieramente al menos algunas de las ISAPRES en el corto plazo. Pero también disminuye de manera importante la brecha de cobertura entre ISAPRE y FONASA, facilitando que las personas se pasen hacia FONASA sin perder mucho o tal vez nada de lo que tienen hoy en ISAPRES. Y para muchos va a ser buen negocio porque hoy día muchas personas
no van a querer estar pagando con sus propias cotizaciones la deuda que tiene la ISAPRES con otras personas, ¿no es cierto? Sino que van a preferir irse a FONASA si es que no pierden mucho con ello y pueden seguir pagando lo poco que están pagando ahora, o algo parecido, con seguros complementarios. Entonces, si es que eso se aplica más o menos rápido, puede tener algo importante. Así que en el corto plazo esto salva la ISAPRES, pero en el mediano plazo va a generar un mayor vaciamiento de la ISAPRES y van a continuar su lento camino hacia la muerte. O sea, como que realmente fue una ley corta, no fue un salvataje a largo plazo. Pero aún así, en el tema de fondo, muchos lo ven como haber cedido frente a la ISAPRES y su modelo. Y como una derrota. Incluso hay una discusión si es que ir o no al Tribunal Constitucional para intentar parar esta ley. ¿Cómo lo ves tú, Jimé? Yo creo que acá hubo o sea, hace mucho rato, y a propósito de esta idea que tú traes de la defensa de la riqueza, ¿no? Y de esto que es ya casi un lugar común, que es que las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan, ¿no? Entonces, finalmente, es un círculo vicioso perfecto para ellos y pésimo para la sociedad, que tiene que ver con que son mercados más o menos cautivos porque ofrecen unas buenas prestaciones. ¿Para qué vamos a hablar de la integración vertical? Y de la manera en que las clínicas privadas están defendiendo a las ISAPRES, porque están todas vinculadas, como si fuera una misma cosa, ¿no? Porque la ISAPRES le deben una cantidad de plata fabulosa a las clínicas, así que si la ISAPRES se muere, las clínicas también. Exacto. Entonces, finalmente tienes un negocio que es de otra naturaleza, cual es ofrecer prestaciones de salud, defendiendo a las aseguradoras de la salud, que es una cuestión me parece bien insólita. Y todo eso bajo el terror para la gente de la salud pública, ¿no? Como aterrorizando a ese 20% que tiene acceso a las ISAPRES de lo horroroso que es pertenecer al 80%, que es la gran mayoría de los chilenos, que se atiende en la salud pública. Yo agradezco que al menos haya un saludo a la bandera que ofrezca fortalecer la salud pública. Me parece increíble que la conversación no haya tenido más de cómo fortalecemos la salud pública, que, insisto, es donde se atienden 8 de cada 10 personas en Chile. Y entonces el gran tema es cómo salvamos a las empresas para que sigan rentando y prestándole servicios al 20% de quienes podemos cotizar en ISAPRES. A mí me da mucha pena. Es otro salvataje, un perdonazo, más bien no es un salvataje, no es que el Estado vaya a concurrir con su plata a salvar a las ISAPRES. Que se propuso, de hecho. Que por supuesto era lo que habrían querido, ¿no? Es más bien que los cotizantes van a concurrir con su plata a salvar a ISAPRES, que básicamente le metieron un dedo en la boca durante más de una década. Porque esto habría sido tan distinto si la conversación hubiera empezado en el 2010, cuando se prohibió el uso de la tabla de riesgo y nadie pescó. Entonces aquí hay una combinación de desidia, de desinterés, de carerrajismo, de asumir que hechos consumados por parte de la ISAPRES y las clínicas, de interés, o sea, de defensa descarnada de los intereses de los privados y de abuso sistémico de los propios cotizantes y de la gente. Lo único que te discuto con eso es que si bien hay algo de lo que tú dices, en el largo plazo la cosa no es de miel y hojuelas para la ISAPRES. O sea, el círculo vicioso de muerte lenta de la ISAPRES continúa. O sea, que nosotros hablamos de lo altamente ineficientes que son las ISAPRES. Son ineficientes, pero también están incorporadas en un ciclo donde, mientras los precios siguen subiendo, las personas que son los mejores negocios para la ISAPRES se van yendo de la ISAPRES, y las personas que van quedando en la ISAPRES son las personas que son menos negocios para la ISAPRES. Entonces, y eso implica que los precios tienen que subir aún más todavía, y eso implica que más gente buena para la ISAPRES, digamos, entre comillas, económicamente hablando, se van, y la importancia por porcentual de quienes son, entre comillas, de nuevo malos para la ISAPRES se quedan, y eso genera que suban más los precios, y así hasta que ya no sea sostenible. Entonces, siguen avanzando en una línea donde, y no solo eso, sino que si bien este proyecto la salva de su deuda puntual de este tema, este proyecto aceleró este círculo vicioso de su propia muerte. Pero imagínate lo increíble que sería que el sistema recibiera a todos, a los sanos
y a los enfermos, que es lo que se está planteando hace mucho, que es lo que hace finalmente la salud pública. Y qué bonito sería también ponerle esa plata a la salud pública porque no discrimina, pero también porque tiene a los sanos. O sea... Bueno, y la incorporación ahora de los... de esta modalidad de cobertura complementaria en FONASA va a hacer que las excusas que había como para tirar terror con respecto a FONASA ya no existen, porque tú simplemente puedes contratar un seguro complementario a tu plan de FONASA, muy parecido a lo que mucha gente ya hace con la ISAPRES, y poder ir al proveedor y prestador que desee, ¿no? O sea, el día que todos los prestadores se allanen a atender por FONASA, realmente se acaba el diferenciador a los prestadores privados. Sí, yo por todas estas cosas creo que si bien duele un poquito ver el sistema político movilizándose para perjudicar a personas, para beneficiar a empresas, sí creo que esto, si es que el objetivo es tener un plan único de salud que sea más justo, que sea más eficiente, que funcione mejor para todos, creo que seguimos avanzando. Este fue un avance en la dirección correcta y creo que eso es nuevo, a diferencia del tema pensiones. Yo estoy súper enojada. O sea, como una cosa es que a la larga y por anga o por manga terminen resultando las cosas así. Pero otra cuestión es el dedo en la boca que estructuralmente están tratando de meternos y a mí me parece que eso es intolerable. Porque finalmente hay un gap de tiempo en el que los propios cotizantes que tendrían que ser indemnizados van a seguir pagándole a la ISAPRE y van a seguir financiando a la ISAPRE. No. O sea, no. Pero bueno, se probó. Algo que ha pasado todo el año y yo creo que no va a entrar a pausa, a diferencia del gobierno, o sea, a diferencia del Congreso, a diferencia de la democracia en el SD y su hermano regular, algo que no va a entrar en pausa porque continúa son los pastelazos de la semana. ¿No paran los pastelazos? No paran los pastelazos. No se van de vacaciones. ¿Tú tienes un pastelazo? No, o sea... Se fueron de vacaciones tus pastelazos. No se fueron de vacaciones, pero como estoy contenta porque me voy de vacaciones, voy a dejar en blanco eso. Y además voy a hacer de eso mi buena noticia, para que sepáis. Bueno, ahorrando un 2x1. Ahorrando. Yo tengo un pastelazo. El presidente estaba en Chiloé el lunes, en Cailén, y ahí dijo lo siguiente, comillas. En 2023 yo personalmente adquirí el compromiso de habilitar 12 caletas pesqueras a lo largo de Chile con perspectiva de género. 2 de ellas en la comuna de Ancud, las caletas de Pupelde y Quetalmahue. Sus obras se van a realizar en los próximos años. A lo que se refería el presidente, por supuesto, era a tener caletas con infraestructura higiénica y equipamiento, que tuviera pensadas también, que estuvieran pensadas en su construcción y definición para mujeres. Es real que la construcción de caletas no se ha pensado mucho en que mujeres también son pescadoras, que mujeres trabajan ahí, ¿no es cierto? Muchas mujeres trabajan en precaptura, postcaptura. Están limpiando pescado, así es, preparando el mariscal que uno se come, vendiendo. Pero suelen no tener ni baños ni vestidores para cambiarse en forma segura. Tampoco hay guarderías muchas veces. Entonces, todo eso es súper, mega, hiper atendible. Pero, para sorpresa de absolutamente nadie, la frase caletas con perspectiva de género se convirtió en una inmediata fuente de burla y era un meme y era una burla y meme súper evitable. O sea, por un lado, el contexto, ¿no es cierto? O sea, el hablar sobre perspectiva de género en una caleta pescadora, o sea, siendo que como que vivimos en una época de reacción cultural, o sea, ya no como de avance de las fuerzas progresistas culturales, sino más bien de reacción cultural. Entonces, creo que si esa frase hubiera sido un poquito ridícula hace un par de años, hoy lo es mucho más, y sobre todo en el contexto de donde se dijo, ¿no es cierto? Si es que se decía de esta manera, o sea, incorporar a más mujeres, incorporar a esta infraestructura, hacerlo así, todo eso se entiende. Caletas para todos. Todo eso, claro, se podía entender, se podía explicar bien, se podía decir en la práctica qué es lo que eso funcionaba, y todo eso servía. Pero esta como necesidad de incorporar lenguaje que ya no se hizo universal. Al menos en esta vuelta, ya no se hizo universal ese lenguaje como algo aceptado, como algo que se viera bueno. Incorporarlo en ese contexto creo que fue innecesario y creo que terminó siendo más perjudicial para la venta de lo que se está intentando hacer que
es beneficioso. Si es que alguien aplaudió eso, eran personas que probablemente viven en otras partes, no en esa caleta, eran personas que probablemente no se dedican a la pesca, y la mayoría de las personas lo que hizo finalmente fue burlarse. Y quienes estaban ahí mirando, claro, muchos saben de qué se trata, así que aplaudían las cosas prácticas que eso se involucraba, pero el discurso probablemente hizo que muchos se rascaran la cabeza. O sea, esta necesidad de seguir incorporando esta forma de identidad como lenguaje después de su derrota, creo que es bien necesaria y creo que debería parar. Ya, yo te voy a hacer el contrapunto. Dale. Yo estoy de acuerdo con que el tecnicismo y quedarse en esta lógica como también un poco ideologizada, ¿cierto? En la conversación general de caletas con perspectiva de género, que a lo mejor es una terminología propia de la política pública. Y sabemos que en la comunicación política los lenguajes técnicos deberían quedar fuera. Esto es parte del lenguaje técnico. Cuando uno dice todos deberían estar integrados, ¿no? Nadie debería quedarse fuera de la posibilidad de las caletas. En las caletas hay hombres, hay mujeres, todos tienen que estar en entornos seguros, tiene que haber infraestructura para todo, en fin. Hay otras maneras de decirlo y yo concuerdo. Creo que aquí el error es compartido. No es que yo diga que está bien decirlo de esa manera, yo creo que no está bien. Y creo que hay maneras mucho más populares y que permiten que las propias incumbentes o las propias afectadas, beneficiadas de esta infraestructura se sientan verdaderamente parte del logro y entiendan y lo reivindiquen. Creo que esta oleada de memes realmente no ayuda, nada, porque repensar la infraestructura desde la perspectiva de género es una cuestión tan importante, tan importante y tan ausente, que sí, yo creo que hay formas mejores de denunciarlo, pero creo que no entrar en el tema y quedarse en la anécdota es un problema para la política pública, porque no permite decir, pucha, esto mismo debería ocurrir, por ejemplo, en las ferias. Claro. Esto mismo debería ocurrir en La Vega, esto mismo debería ocurrir en otros lugares donde garanticemos la igualdad también de infraestructura, porque garantizar la igualdad de infraestructura en las caletas es garantizar las posibilidades de empleo, es fomentar la empleabilidad de las mujeres y es permitirle su desarrollo de manera integral, que lleven a sus hijos, etcétera. Poner mudadores, salas de lactancia, no sé. Entonces, me parece que burlarse sobre texto de cualquier cuestión es altamente perjudicial. Y aquí yo voy a volver al 2005, cuando era la campaña de Michelle Bachelet, y ella hablaba de sala cuna y de las salas cunas como desde la más tierna infancia, decía. Ese era como el enunciado. La gente se reía un montón, como, uy, ya, hablemos de sala cuna, cositas que les importan a las minas. Y hubo mucha burla porque ella, en vez de estar hablando de las grandes infraestructuras del Estado, hablaba de las salas cunas, porque es como de pequeña perspectiva, de cositas chicas. De la misma manera, acá cuando se usa la idea de caletas con perspectiva de género, parece como una locura, y la gente se queda como en la anécdota, ¿no? Entonces ahora ya no se van a llamar caletas, se van a llamar, no sé, caletes, o, ¿cachai? Como que uno puede sacarlo hacia ese lado y hacer muchas burlas y reírse mucho. Pero finalmente el cambio en la conceptualización de la política pública es súper relevante. Entonces, creo que acá al menos comparten el pastel quienes no pensaron en una forma más popular, más abierta, más comprensible para apropiarse de este logro, con quienes se ríen indiscutiblemente de esta cuestión. O sea, al menos el pastelazo es compartido, y a mí me parece que lejos es mucho más grave cuando nos reímos, porque nos podemos reír de todo, por supuesto, ¿cachai? Pero cuando esa risa impide que accedamos al logro y a la conversión de la óptica desde la cual construimos política pública. Sí a todo. Entendiendo que vivimos en un contexto donde existen ejércitos de personas que están buscando toda oportunidad para poder burlarse, para poder destruir todo lo que tú haces a través del lenguaje, a través de y romper tus logros de esa manera. Y todo eso era total y completamente evitable a través de cómo se comunican las cosas. Y eso no se hizo. Pastelazo.
Me llamaron ayer en la tarde, ayer martes, estamos grabando esto el miércoles 31, para preguntarme si podía estar en una entrevista hoy día en la mañana en un medio a propósito de el video que apareció en las últimas horas de Ricardo Lagos, expresidente de la República, en el que se despide. Yo tenía algunas cosas que hacer hoy día en la mañana, así que dije, no, que muchas gracias. La verdad es que podría haber apretado a mi gente y haber dicho que sí también, pero este es un tema que me genera emociones encontradas, entonces prefiero hablarlo aquí, que es mi casa. Entonces no sé si te complica, pero yo creo que como que hablemos un poco del video de Ricardo Lagos. La primera pregunta que quiero hacerte es como, ¿es necesario que Ricardo Lagos haga un video para despedirse? ¿Por qué Ricardo Lagos hace un video para despedirse de la vida pública y no lo hizo Patricio Aylwin? No sé, no lo hizo Eduardo Frei, que está súper retirado. Eduardo, o sea, tan retirado no está. Pregúntale a los chinos, yo creo que está bien activo. Estoy bromeando. Pero como, ¿qué nos pasa? Primero, ¿está bien que haga un video? Y dos, ¿es el fin de una era? O sea, bueno, primero hay que contextualizar. O sea, Ricardo Lagos tiene una edad que si Joe Biden llega a ganar su reelección, Joe Biden va a seguir siendo presidente mientras cuando supere la edad que actualmente tiene Lagos. Pero yo creo que Ricardo Lagos probablemente pensó que él quería marcar una diferencia y pensó que ciertos cambios, sobre todo administrativos y prácticos, que tenían que ver con, como él dijo ahí, la reducción del tamaño y el cambio de casa de su fundación, con una cierta, mucha menor participación en ciertas paneles, foros y cosas en las cuales él participaba, ¿no es cierto? Él participa de los elders hace mucho tiempo, probablemente es de las cosas que va a dejar de hacer. Él escribe columnas en forma bastante seguida, probablemente lo va a dejar de hacer. Entonces tal vez es una manera de él poner su propio relato y su propia marca a algo, en vez de que sean los mismos medios los que digan como que está dejando de hacer estas cosas porque está obsoleto, como que alguien más cuente la historia por él, ¿no es cierto? Creo que hay un buen motivo en el uno decir las cosas para uno contextualizarlas de una manera correcta, y también así aprovechar a hacer una despedida en vida, ¿no es cierto? Como que los políticos normalmente no se despiden en vida, sino que se despiden en muerte y nunca son testigos de las despedidas y las palabras que les entregan, porque esas son puestas más bien como obituarios y como funerales. Así Lagos no tiene que esperar hasta después de su muerte para poder leer la columna de Peña, ¿no es cierto?, que es donde habla maravillas de él. Y las muchas columnas que van a salir este fin de semana probablemente también donde se hablan maravillas de él. Así que yo entiendo por esas cosas multidimensionales como intentar ponerse adelante de los relatos que se pueden inventar sobre su cosa que no se hable sobre su salud, cosa que no se hable sobre, puede haber un componente de salud, no sé, pero creo que en una primera medida como que me sorprendió, como dijo, ¿por qué hace eso? Pero después como que le hizo una segunda vuelta y vi varias razones de que lo sean justificables e entendibles. ¿Tú? A mí me da pena. Yo no puedo hablar de esto sin entrar en esto, porque además tuve la suerte de conocerlo, de trabajar con él por años. ¿Tú trabajaste en esa fundación? Claro. Y además estoy infinitamente agradecida. El expresidente Ricardo Lagos prologó mi libro. Hay un cariño gigantesco, un respeto y una admiración enorme. Dicho esto, yo creo que es interesante el modo. Yo creo que Ricardo Lagos no podía no hacer de su salida de la conversación política un hecho político en sí mismo. Por quién es y por cómo es. Punto. Es un hombre muy apegado a la liturgia. Y además él es consciente que él es el último de su estirpe, ¿cierto? De la misma manera creo yo que, por ejemplo, Raúl Zurita es el último de los poetas monumentales, el último de los poetas como que le cantan a Chile en general, y después de eso viene un montón de poetas que son mucho más focalizados. Es otra forma de abordar la realidad. De esa misma manera, Ricardo Lagos es el último político del siglo XX, aunque haya gobernado hasta después, tiene estas maneras de hacer políticas del siglo XX.
él encarna esa estatua de alguna manera de la política del siglo XX. Un poco en broma, yo le decía el señor Estado, y creo que de alguna manera encarna las virtudes de ese Estado del siglo XX, un Estado laico, una educación pública súper fuerte, lo jurídico, no sé, en fin, ciertas cosas, ¿no? Como también la postura, el tono, esta cosa del estadista, pero como por arriba, ¿no? No tan cercano, no tan lo que viene a representar Michelle Bachelet, que es una estadista ya como más tierna, ni hablar Gabriel Boric, que es la imagen del estadista horizontal. Entonces es otra forma de hacer política la que se despide. Y yo creo que él, una de sus muchísimas virtudes es ser súper consciente de sí mismo, entender lo que él representa. Y entonces, claro, hay algo probablemente de querer él poseer su propia narrativa, pero también de entender cuál es el símbolo que va con él y tratarlo con cuidado. Y es parte de ese cuidado el no hacerlo más vulnerable, por ejemplo, el decir, ¿sabes qué? No me voy a exponer a seguir en este mismo ritmo cuando no tengo la misma energía, cuando no sé, y como no quiero correr este riesgo, quiero seguir representando esto, ¿no? Y salir cuando todavía represento estos valores. Pero además, una cosa que me parece súper notable es que él se despide hablando de inteligencia artificial, se despide hablando de los grandes temas de la política hoy día y que son como una línea de futuro. Y yo creo que una tremenda ventaja que ha tenido siempre él es saber reconocer aquellas cosas que van a marcar la conversación política en el futuro. Las redes sociales en su momento. Él hizo El Quinto Poder, proyecto en el que también estuve yo, y que tenía que ver con la conversación pública y la conversación para la acción. Entonces, siempre supo reconocer cuáles eran los drivers que iban a marcar la política en el futuro. Y me parece que eso es bien interesante. Él armó plataformas para hablar de la Constitución con expertos, pero también con el gran mundo social, estableció formas de encuestar como online, etcétera, ¿no? Fue siempre un entusiasta, ha sido siempre un entusiasta de la tecnología y sigue siéndolo. Entonces, cuando se despide también entendiendo de qué manera se va a transformar la democracia hacia el futuro. Y eso opera en un nivel súper micro todavía, como una suerte de mini testamento. Bonito. No pretendas que lo critique, de ninguna manera. No ahora. No, a mí me recordó esa escena con la que termina The West Wing. Alerta spoiler para serie de hace 20 años. Yo no la vi, no puede ser que no la vea. Donde Jed Bartlet está después de la inauguración, donde se inaugura su sucesor. No voy a decir quién gana esa elección, pero él está como en el Air Force One, que siempre se la prestan al presidente para llevarlo a la casa por una última vez. Él se está yendo a New Hampshire, que es como el estado donde él vivió y hizo toda su vida. Revisa como un regalo que le dieron, una cosa muy simbólica como de toda la historia de la serie, y después se sienta y su señora le pregunta... Súper spoiler. No estoy diciendo nada. Y su señora le pregunta, ¿en qué estás pensando? Y él como que se echa para atrás, él mira hacia afuera de la ventana por las nubes pasar en el avión que va de Washington a New Hampshire y dice, en mañana. Ah, muy bien. Sí, también. Es como no voy a... Y además que amenaza, ¿no? Como no crean que me voy a quedar callado si es que veo algo. Como igual los voy a estar sapeando. Está bien. Lagos, Gonalag. ¿Lagos qué? Gonalag. Como... No entendí. ¿No? Como Quicos Gona Quick. Ah, etcétera. Lagos Gonalag. Ok, ya. Eso es. Eso. No, sí. Sí, también no es que Lagos desaparezca como líder gigantesco, o sea, el líder político, eso se terminó hace tiempo, pero sí hay ciertas cosas que se cierran. O sea, yo le dejaría un par de tonos como al significado de este momento, pero sí creo que es muy significativo en torno a que es otra cosa más, y es muy cierto. Él se ve a sí mismo
como actor histórico, eso tiene mucho de Allende en ese sentido, y quiso hacer este momento también para marcar un cierre que tiene que ver un cierre generacional, cultural y muchas cosas. Ya no tanto como líder político, sino más bien como un ex líder con cierta influencia en la discusión nacional, y que eso va a bajar ahora en forma significativa. Así que, bueno, nada, enorme agradecimiento por su rol. Creo que su gobierno fue el último en el que yo me sentí total y completamente parte de, completamente oficialista de principio a fin. Y nada, pues, espero que algún día vuelva a haber otro. Seguro que sí. No otro lago. No. Con que otro gobierno queda mucha vida. basta. Sí. Queda mucha vida. Eso. Oye, ya para salir de este ánimo melancólico, tírate alguna buena noticia. Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tiene Jimena Jara? Mi buena noticia es que me voy de vacaciones, que nos vamos de vacaciones, pero que nos vamos a quedar. Bueno, digo yo. Pero quiero decir que he visto a Davor con total pasión preparar lo que se viene. ¿Vas a hablar de eso un mini poco? Mi buena noticia es doble, ¿sí? Por un lado, estoy bien entusiasmado con lo que se viene en Código Democrático. Es una discusión muy importante. Todo ha sido sobre inteligencia artificial en los últimos meses, y yo creo que es importante bajarlo como le afecta a Boca, ¿no es cierto? En nuestro caso, Boca es la democracia. Habrá algo de contexto, habrá algo de información, habrá algunos casos reentretenidos, van a haber algunos riesgos, van a haber oportunidades, va a haber algo de pesimismo, algo de optimismo, y también un argumento final que creo que es relativamente original y que puede aportar a la discusión. Entendía globalmente, no solamente en Chile. Así que nada, pues invitarlos todos a seguirlo y escucharlo. No estoy seguro cuándo sería el primer capítulo, probablemente no va a salir este próximo lunes. Ojalá que salga durante la próxima semana, sino con toda seguridad va a estar el lunes siguiente. Así que ahí les estaremos hablando por redes sociales. Y lo otro es que no llega hasta ahí lo que estamos haciendo, porque la idea es desde marzo partir con otro proyecto más. No está completamente cerrado, no está seguro. No voy a de ahora en adelante detalles. vamos a tener un panelista bot. Estoy experimentando en formatos y textos, pero eso, manténganse bien atentos. Series sobre democracia en el mundo, capítulos cortos, en formato de podcast de audio, pero también en formato de videos, principalmente vertical, para todos aquellos lugares donde ese video vertical es un tema. Todo muy modular. Así que nada, pues veremos si llegando a marzo tenemos un producto listo para lanzar, pero por ahora, gracias a todos nuestros aportantes que hacen estos experimentos posibles, e invitarlos a todos quienes aún no están aportando a que se sumen y sean parte de este multiverso de medios pro democracia que estamos haciendo, de a poco montando. Mientras más personas se sumen y más rápido lo hagan, más rápido podremos crecer y hacer estas cosas. Así que eso, el 2023 fue lejos el año más grande de democracia en el LSD, con más audiencia, con más proyectos, con más alcance, con más ambición, y el 2024 puede ser aún más. Y ya estamos tirando líneas para otros proyectos que podrían salir aún más adelante, 2025, 2026, increíblemente. Así que vamos con todo y ojalá nos acompañen. Con todo, si no, ¿para qué? Me parece. Eso. Dicho esto, felices vacaciones. Felices vacaciones. Esto es Democracia en el LSD. Nos vemos en marzo. Eso fue. Qué emoción, qué nostalgia. Como este programa debería haber sido hecho en diciembre, no a fines de... pero como que se retrasa el fin de año con las vacaciones. Así funciona Chile. Chile es como que el fin de año, el fin de año laboral. De real fin de año laboral en enero. Claro, fin de año laboral en enero. Como que trabajamos como que en calendario legislativo. Como que febrero es tiempo fuera. Febrero es tiempo fuera, tenemos un mes afuera. ¿Sí? Curioso. Curioso cómo funciona. ¿Serán así parecido en el hemisferio norte como en agosto o algo así? En agosto, sí. En agosto la gente se vira totalmente. Está bien, también. Sí, hay que despertarse, salir un poquito. En China, de hecho, es una semana. En la semana de Año Nuevo. Es una semana donde no se trabaja, donde no pasa nada, donde efectivamente todos se van. Hay algo así como 500 millones de personas se van a otras ciudades, ¿cachai? Que a la cagada en trenes, aviones, qué sé yo. Pero nada, no pasa nada, pero solamente una semana. Y después de esa semana, a trabajar por otras 350 no, yo encuentro espantoso. Creo que son pocas vacaciones las que tenemos. De verdad creo que son pocas vacaciones. Que bien estaríamos con 4 semanas de vacaciones en vez de 3. Bueno. Saludos a todos, que lo hacen muy bien, descansen, cuídense mucho y escuchen Inteligencia Artificial. Eso, un programa que no va a ser contingente, así que pueden escucharlo en marzo si vuelven. Si quieren escucharlo en febrero, mejor aún. Y nada, nos vemos pronto.